Bienvenidos a una nueva capacitación de CIDER Perú. El tema de hoy es construcción en laderas y zonas vulnerables, que estará a cargo de Ronald Romero. Antes de iniciar con la capacitación, les comentamos que al finalizar les compartiremos un link en los comentarios para que puedan ingresar y obtener su certificado. Y de paso participar de estos sorteos que venimos realizando. Ahora sí, los dejaremos con Ronald para que pueda iniciar con el tema. Hola Ronald, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Milagros, buenas noches a todos los constructores que el día de hoy se están conectando a esta transmisión. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que vemos en muchos casos justamente después de que ocurre un terremoto, un sismo, todos nos vamos y nos centramos justamente en estos lados, ¿no? Las construcciones que están en laderas, en zonas vulnerables, qué ha pasado con ellos, qué problemas han tenido. Siempre esperamos que no haya nada en consideración, pero también es importante saber qué es lo que podría pasar, cómo podremos evitarlo, qué es lo que podemos y no podemos realizar en ese tipo de lugares, tanto en laderas como en zonas vulnerables y terrenos inestables que se puedan tener en búsqueda de poder ubicar un lugar donde vivir. Lamentablemente, esto sigue creciendo, ¿no? No hay un límite ni contención de poder detener este crecimiento en zonas donde no se debe construir, pero también es importante saber por qué no se puede construir y cuáles serían esos peligros a los cuales nos estaríamos exponiendo, no solamente nosotros, sino también a las familias que van a estar alojadas en esos ambientes. Eso es el tema principal, eso es el porqué de la importancia de tocar este tema. Vamos a tocar justamente todos esos puntos que les he conversado, y acá vemos algunas imágenes, tanto en zonas lejanas como también en zonas dentro de la ciudad. Como vemos ahí, es dentro de la capital, cerca a lugares turísticos. También vemos construcciones que se han dado y que hoy en día se encuentran vulnerables ante un evento sísmico, y en muchos casos ya están deshabitados para poder evitar que esto pueda llegar a perjudicar a vidas humanas, ¿no? Vemos, por un lado, las viviendas que están en laderas, ¿no? Cerca a cambio de nivel, en deslizamiento de taludes también, en zonas donde podemos ver vegetación y suelo firme, pero en una lluvia de gran magnitud, esto genera que el suelo se vuelva inestable y que ocasiona ese tipo de imágenes que tenemos aquí, ¿no? Que vemos aquí en el, por ejemplo, colapso de viviendas, como lo que ha ocurrido hace poco en la parte del país, donde sepultó a cientos de viviendas y dejó afectados y desaparecidos. Son lamentables, hechos lamentables, pero que se pueden evitar si se conoce cuáles son estas limitaciones que tenemos en estos terrenos y por qué no debemos construir. Entonces, vamos a empezar con este tema, vamos a tocar todos estos puntos. Me gustaría, como siempre, conocerlos, saber de qué parte nos están siguiendo en esta transmisión, de qué parte del Perú, a qué se dedican, consultas que puedan realizar sobre la presentación, la pueden hacer aquí en los comentarios. Va a ser importante poder escucharlos a través de sus mensajes. Vamos a ver quién está con nosotros el día de hoy. Tenemos a Celestino Vargas, que desde Huacho se conecta una vez más. Tenemos también la presencia de Mario Hernández Florido, de Christopher, de Pablo Bermúdez, que se está conectando a la transmisión. Es importante que puedan compartir esta transmisión dentro de sus contactos, también dentro de los grupos a los cuales ustedes pertenecen. Seguramente ahí debajo le va a aparecer una opción para que puedan hacerlo sin problemas. Es muy sencillo y eso nos va a poder permitir llegar a más constructores y que puedan beneficiarse de este contenido que vamos a facilitarles el día de hoy. Vemos a Edwin desde Ica, desde Chiclayo, Alonso Polo, eh, Bustamantes también se conecta, desde Tacna, Emerson Aldair. ¿Qué tal, Emerson? Saludos desde Ica, nos dice nuestro amigo Mijael, ¿no? Christopher, ¿qué tal, Christopher? ¿Cómo te encuentras? Javier desde Trujillo, desde Talara, se van conectando poco a poco, gente de Apurímac también. Tenemos a Eduard Coronel desde Ferreñafe, desde Piura. Poco a poco se van conectando. ¿Qué tal, Crispo? ¿Cómo te encuentras? Espero que todo bien y que puedas hoy ayudarnos a poder llegar a más constructores compartiendo esta transmisión y etiquetando seguramente a un colega que pueda estar
libre y que quiera conocer un poco sobre esta construcción. En todos lugares, no solamente en Lima, en diferentes partes de departamentos del Perú y también de Latinoamérica. También a veces nos acompañan seguidores de mi canal que se van conectando a diferentes partes de Latinoamérica que tienen este mismo problema y que seguramente se preguntan cuáles son estas condiciones de trabajo, estas condiciones en el diseño de una edificación que se encuentra en la ladera que debemos tener cuidado para poder evitar que este problema pueda llegar a mayores cuando ocurra un terremoto o un sismo. Ok, aquí vemos el mapa de aprendizaje, que es lo que vamos a tocar el día de hoy. Más resumido, el conceptos claves sobre el tema de vulnerabilidad, las zonas vulnerables, cuáles son zonas vulnerables, tipos de suelo, recomendaciones para la construcción, comportamiento de la estructura, cómo se comporta la estructura en este tipo de terrenos, y por último, siempre brindando una solución constructiva en el caso que se quiera construir en estos lugares, cuáles son estas limitaciones que vamos a tener y que debemos tener en cuenta al momento de construir. Eso es muy importante tener en consideraciones, no siempre se va a construir igual en todo tipo de terreno. Hay que tener mapeado qué es lo que podemos hacer y si, no, y si queremos hacer algo más, qué otras actividades adicionales vamos a tener que realizar en ese caso. Muy bien, el peligro, ¿no? El peligro es muy importante saber qué significa, qué es lo que va a representar construir, qué peligro va a representar construir en estos lugares. Por ejemplo, la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno natural o actividad inducida por el hombre que puede afectar a las viviendas, ¿no? Ese es el peligro que vamos a nosotros estar expuestos en estos lugares donde la naturaleza, como les repetía, digamos, visualizada en lluvias intensas o en deslizamientos de piedras que se encuentran en partes superiores, puede generar graves daños a nuestra estructura y también a las personas que estén habitando en estas viviendas. Como ven, en la parte superior pueden ver piedras que ante un movimiento sísmico, estas puedan rodar y afectar a las viviendas que se encuentren niveles abajo. Ese es uno de los, digamos, problemas que vamos a tener en este tipo de lugares. La vulnerabilidad que también está expuesta hacia nuestras viviendas es la incapacidad de resistir o defenderse ante un fenómeno natural o evento que pueda afectar a las personas y viviendas y el entorno. Esta vulnerabilidad, como vemos aquí, la erosión del terreno, que puede ser ocasionada por el paso de un riachuelo, de un canal abierto, que vaya consumiendo el terreno por debajo, que vaya debilitando, hace que todo lo que se encuentre arriba se encuentre vulnerable, ¿no? Sin tener la capacidad de que ellos propios, o sea, puedan controlar que esto siga aumentando. Es otro de los puntos de los cuales va a estar expuesto este tipo de viviendas. Las zonas vulnerables que vamos a ver aquí, tenemos como las laderas, las quebradas activas. Quebradas activas las llamamos a esta imagen que está en la parte derecha, donde vemos que el paso del agua es constante o al menos es variable, o sea, mínimo, máximo, que pueda ir eh, sedimentación o corrosión que vaya generando una debilidad hacia el terreno. Rellenos sanitarios también son zonas muy vulnerables y que en el tema inmobiliario informal se viene dando, donde sectores donde antes era lugares donde se extraía arcilla, se extraía materiales, minerales, hoy en día son llenados ya que no se puede seguir con esta extracción y son lotizados. Lotizados a un buen precio, un terreno muy económico, donde se nivela y superficialmente se va a poder ver un terreno muy bueno, pero en la parte inferior se tiene todo un enorme relleno de basura o de algún material que no ha sido compactado y que también genera una vulnerabilidad, un peligro hacia las personas que vayan construyendo con el tiempo. Recuerden que en el Perú la construcción informal y la construcción por etapas es lo que prima, es lo que más se da, donde se tiene una construcción de un piso y se proyecta en un futuro a realizar 5 pisos, pero empiezan secuencialmente, ¿no? Pero primero por un primer nivel, segundo nivel, y van creciendo, creciendo, y ya cuando están en un piso superior, digamos, no han previsto que todo este peso de esta construcción y genera este peligro hacia las viviendas, peligro que muchas de las estructuras actuales está por sufrir ante un sismo, justamente un estudio del IGP, ¿no? El Estudio Geofísico del Perú, que
indica que ha hecho el estudio previo para poder evaluar cuántas viviendas van a fallar cuando ocurra un sismo. El resultado habla de más de 600.000 viviendas que van a estar en estado no habitable, ¿no? Y más de 200.000 que se van a derrumbar sí o sí. Este mapeo lo ha hecho en base a las condiciones de viviendas y de construcción informal que se tienen, ¿no? Teniendo en consideración que todas las construcciones informales van a sufrir daños y son las que más, digamos, más porcentaje representan a nivel de viviendas. Si hablábamos de muertos, también se van a tener más de cerca de más de 300.000 fallecidos, es lo que contempla este estudio que ha hecho el IGP. Entonces, son datos crudos, pero datos que se han hecho en base a la construcción que se tiene hoy en día. Entonces, para poder evitar ello, para poder no ser más parte de esta estadística que se ha realizado, es importante nosotros tener en consideración cuáles son esos peligros a los cuales nos vamos a enfrentar si construimos en estos lugares. Y no todos estos lugares son inestables, ¿no? Hay lugares en laderas, en lugares inclinados, de con pendiente, que sí pueden presentar un terreno estable y que se pueden construir, pero también con limitaciones. Entonces, hay que saber cuáles son esas limitaciones y es lo que vamos a ver más adelante. Las laderas, el riesgo de construir en laderas radica en la inclinación del terreno, ¿no? Y también en la secuencia de construcción que se tenga de una vivienda con respecto a su vecino, haciendo que la estructura pueda quedar expuesta en algunos casos para posteriormente poder colapsar, como en este caso vemos que se ha hecho una pirca para poder nivelar el terreno, se ha construido un piso, ¿no? Y en muchas ocasiones, después de este piso, como ya lo ven firme y estable, construyen un piso más, ¿no? Y bueno, esto sigue creciendo. Es lamentable, pero cuando la vivienda del vecino empieza a hacer algunos trabajos o por la misma erosión del terreno comienza a perder material, se tiene este tipo de problemas donde queda la cimentación expuesta y va a bastar un simple fallo de la estructura, en este caso el concreto, para que todo ese muro que vemos en la imagen pueda caerse, ¿no? En el caso he visto, en visitas técnicas que realizo, edificaciones que están en zonas de laderas y que toda la cimentación está sobre una piedra, que la piedra también no es nada firme y que esto puede ceder, ¿no? Y esto normalmente se descubre cuando se demuele una de las casas vecinas, cuando se demuele una de las casas vecinas para poder recién hacer su buena construcción. En ese momento es cuando se puede visualizar la cimentación de todos los vecinos que están a su alrededor. Y es donde uno se lleva grandes sorpresas. Las quebradas. Las quebradas, si bien en algunos casos por cambios climáticos se pierde la continuidad del agua y en algunos casos son por varios años, las personas toman estos terrenos que han quedado desocupados para poder construir viviendas como las que vemos aquí y algunas veces se olvidan que por ahí antes pasaba un río. Esto también, si bien el terreno es estable y no habría ningún problema, bueno, el problema sería que esto se vuelva a activar y pase lo que pasó, seguramente muchos se acuerdan, el evento de inundaciones que se ocasionó en Chosica, donde se activaron las quebradas y comenzaron a descender no solamente agua limpia, sino con piedras. Ah, ¿me logran escuchar? Sí, Ronald, sí te escuchamos. Sí, se había puesto la pantalla. Ok, esas son las quebradas. A ver, recuerden si tienen alguna consulta, pueden hacerlo aquí en los comentarios. Vamos a seguir con la siguiente lámina. Rellenos sanitarios. Bueno, esto ya les había comentado un poco acerca de lo que se viene dando en las viviendas, ¿no? En la venta de terrenos en algunos sectores, por los que he visto. He visitado algunos rellenos sanitarios, tanto formales como informales. Y cerca de estos rellenos veo que se están lotizando, se están trazando terrenos, lo cual ya se ven viviendas que se están colocando encima de ellos y que seguramente más adelante se olviden de que antes esto fue un relleno y comiencen con construcciones y se presenten problemas como lo que vemos acá, de zonas que se asientan, ¿no? He visto en algunos casos, en algunas visitas, problemas que se tienen graves. O sea, es aquí donde existen estos problemas de grandes asentamientos, donde se ve claramente cuando una estructura cede centímetros
con respecto a otra, ¿no? Este cambio puede provocar, en casos de edificaciones grandes, el colapso mismo de la edificación y bueno, graves y serios problemas que puedan aquejar a una construcción. Vamos a ver con la siguiente lámina que tenemos aquí. Riberas de ríos. Esto también, por todo el río Rímac, seguramente van a poder evidenciar construcciones como las que vemos aquí, ¿no? Que ya en algunos casos se ha tenido que retirar a las familias por el paso mismo del agua y en las crecidas que genera pérdida de terreno a los laterales y ponen en riesgo a este tipo de familias. Hay consideraciones ya dadas por el ANA, que es el organismo que regula el tema de control de limitaciones de lo que se puede hacer alrededor de los ríos, de los ríos, de los lagos, etcétera, que hay veces en zonas donde ya se tuvo con anterioridad construcción de viviendas, es un poco difícil poder retirar a estas familias, pero es algo que se debe hacer para poder evitar que esto pueda generar graves riesgos y peligros a las viviendas y a las edificaciones que están construidas aquí. El tipo de terreno, el tipo de suelo también es importante. No siempre se va a tener un buen terreno o el terreno que nosotros podamos pensar que es muy bueno, no siempre va a ser el correcto o el ideal para poder construir. En muchos casos de laderas se puede encontrar un terreno, se podría decir, estable, ¿no? Uno lo puede ver y puede evidenciar que de repente no se desmorona fácilmente, pero no todo lo que parece duro es realmente o realmente tiene una gran resistencia. Entonces, hay que tener en consideración ello y hay que hacerle un estudio de suelos de todas maneras para poder construir en este terreno, para poder ver realmente a qué altura se encuentra un terreno estable y qué resistencia nos aporta para poder nosotros iniciar una construcción. Dentro de ellos podemos encontrar una roca firme, una roca con gran resistencia, una roca débil donde se pueda romper simplemente con las manos, ¿no? Me ha pasado en algún levantamiento topográfico donde era en la zona de Surco, donde se tenían construcciones en las laderas, en las partes subalta, en Casorinas, donde el propietario pensaba por lo que había visto en una construcción aledaña, que el terreno era buen terreno de roca, ¿no? Entonces, cuando vamos a ver la construcción vecina, vemos que en sí lo que parecía roca lo podía romper simplemente con mi mano. Entonces, no era algo que podría aportar una gran resistencia y se debe calcular la cimentación de acuerdo a esa resistencia. Bueno, en suelos arenosos, ¿qué decir, no? A simple vista vamos a ver que a ver, suelos de roca firme, ¿no? En este suelo está conformado por roca dura con una capacidad portante alta. En este tipo de suelos no se necesita cimentar a mucha profundidad porque ya encontramos un terreno estable. Lo que deberíamos verificar es que nuestra cimentación no pueda, digamos, desplazarse lateralmente y es proteger básicamente ello de repente con vigas de cimentación para poder evitar que esto pueda ocurrir o los momentos o las fuerzas que vaya a recibir esta zapata pueda generar este desplazamiento. En el caso de roca débil, este tipo de suelos son engañosos, ya que a simple vista, como te comentaba, parece que todo estaría perfecto, pero hay que descubrir realmente cuál es su resistencia bueno, y encontrar realmente el terreno o la roca que nos va a proporcionar una mejor resistencia, ¿no? Justamente las características que te puedo presentar aquí son las que vas a poder visualizar tú. Suelos arenosos. En este tipo de terrenos, en ventanilla, baja capacidad portante que tiene este terreno, vamos a ver que nuestra construcción también incluye costo, ya que las zapatas son grandes y en el caso de que dar el peso de esta edificación se convertirán en plateas. Lo que sí, de todas maneras, seguramente vamos a encontrar una viga de cimentación por más de algún eje dentro de esta construcción. ¿Cuáles son estas recomendaciones para construcción? Ahora te las platico. Los estudios necesarios para poder iniciar una construcción sobre este tipo de terrenos que ya hemos visto en laderas, en riberas de ríos o en zonas con un terreno inestable, son
El levantamiento topográfico para tener en cuenta los desniveles, la magnitud de desniveles que se va a tener para su construcción, cuáles van a ser estos elementos estructurales que vamos a tener que diseñar para poder darle esta seguridad a esta vivienda, no simplemente de ella misma, sino también de sus vecinos que se van a encontrar a sus extremos. ¿Se imaginan si tu casa puede estar perfectamente diseñada y construida, pero si tu vecino no tiene esta construcción de la misma forma, el desplazamiento de esta vivienda puede generar también el colapso de la tuya? Entonces, es importante poder prevenir tanto de las construcciones vecinas como de la misma. Es así que se hace un poco más costosa incluso construir en este tipo de lugares. Estudios de mecánica de suelos justamente para poder averiguar cuál es esa resistencia del terreno, del diseño de cimentación y o estructuras necesarias complementarias al estudio normal que se realizaría en una vivienda, ¿no? Vamos a tener que hacer un diseño especial seguramente para un muro de contención, para unas calzaduras o para un mejoramiento del terreno. ¿Cuáles son las estructuras necesarias? Bueno, justamente una de ellas son las calzaduras, los muros de contención, la pirca, ¿no? Aquí vemos un poco de ello, te platico, esta parte de aquí es la pirca, que son piedras que se van colocando y se van armando una sobre otra, que no ejerce o no soporta mucha presión del terreno. Normalmente son para desniveles no mayores a 1,5 metros. En el caso de estos gaviones que vemos aquí, normalmente lo colocamos para poder evitar que se erosione parte del terreno que está pasando cerca a un río, a un canal. Calzaduras que vemos en la parte de aquí para poder evitar que la cimentación vecina pueda ceder si es que esta vivienda vecina no tomó las precauciones del caso. Y seguramente en muchos de ellos vamos a tener que realizar este tipo de acciones para poder evitar que perjudicar a la vivienda que está aledaña a nuestra construcción. Y bueno, en el caso de muros de contención, si es que al costado de nosotros pasa una carretera, una vía, para poder evitar el empuje que genera el paso de estos vehículos, vamos a tener que construir un muro de contención para evitar este empuje hacia nuestra estructura. Después de este muro de contención, recién vamos a tener que nosotros poder construir nuestras columnas, nuestras zapatas para nuestra vivienda. Las calzaduras se encargan de poder, ¿por qué es importante? Bueno, estas van a evitar que el terreno que va a quedar expuesto de nuestro vecino pueda venirse hacia nosotros, ¿no? Que el peso de la edificación vecina empuje a este terreno y genere un asentamiento de la vivienda. Son capaces que soportan presiones, ¿no? Donde cada estrato, cada anillo que se vaya construyendo será más profundo que el otro, con el fin de que pueda ser un contrapeso y evitar que se venga hacia el lado vacío, ¿no? Poco a poco iremos metiéndonos debajo de la cimentación. Tiene un límite, tampoco se puede construir en mucha profundidad. El límite máximo que yo le pongo en sí es de 1,5 metros. Más de eso ya se debería realizar otro tipo de construcción, ¿no? Podemos realizar 1,5 metros hasta 2 metros máximo de calzaduras en este tipo de terrenos, ¿no? Por la inestabilidad, no recomendaría realizar más anillos porque sería muy riesgoso. Otro se usan para, bueno, darles la estabilidad de la cimentación. Luego tenemos el muro de contención, que ya te platicaba. Esto normalmente lo colocamos para poder evitar que el paso o los caminos, las vías de acceso a estos lugares puedan generar un peligro hacia las viviendas que se encuentren niveles abajo, como en este caso que vemos aquí, que se está construyendo este muro de contención para que luego se vaya a firmar la carretera. Muros de gravedad, a diferencia de los muros de contención, el concreto no lleva acero, normalmente es puro concreto ciclopio que por su propio peso soporta estos empujes. No tiene ningún refuerzo de acero, simplemente es un bloque de concreto que por su peso, como les mencionaba, va a evitar que la fuerza que ejerza la carretera genere este empuje. Es un poco más económico, pero también tiene límites por espacios. En el caso del muro de contención, al tener acero, tiene un menor ancho y de acuerdo a características del terreno, del lugar, se es más factible instalarlos. La construcción es fácil, es muy sencilla, no necesita mano de obra tan calificada para hacerlo. Y bueno, como le comentaba, es económica y se recomienda para alturas no mayores a 3 metros, ¿no? Porque también ya si es muy grande, genera una base muy ancha abajo y te quita mucho espacio hacia el otro extremo. Muros de concreto armado.
como les mencionaba, esta diferencia del otro consume menos concreto, pero vamos a necesitar colocar mayor cantidad de acero. No son efectivos para deslizamiento porque también generan tienen muy poco peso y puede generar un volteo, ¿no? Entonces, a veces en su construcción va a requerir hacer grandes cimentaciones para que pueda soportar este volteo. Cada una de ellas, de acuerdo a las condiciones del terreno, va a ser lo mejor para cada proyecto. No existe uno mejor que el otro relativamente. Siempre se tiene que evaluar las condiciones del caso para que según eso se pueda elegir la estructura que le corresponda. El tema de pílicas, por ejemplo, si vamos a solamente hacer un paso por protección y y no tenemos mucho empuje del terreno como tal y no es muy alto este desnivel que queremos proteger, podemos colocar una pirca de piedras y evitar que la erosión del viento o de las lluvias genere que esto se vaya a desplomar, ¿no? Simplemente con ello se va a poder confinar bien y evitar que esto ocurra. Es económico, capacidad de drenaje también. O sea, el agua puede venir y filtrarse por las piedras y no se va a contener dentro del terreno y no se va a mantener húmedo. También digamos, viable por ese lado. Los aviones, digamos, son estéticamente también más simpáticos que los demás. Normalmente lo colocamos en lugares donde pasa el agua o se quiera generar andenes como los que vemos aquí, no exista mucho peligro, se puede colocar tranquilamente estos aviones, ¿no? Que, bueno, los costos relativamente bajos, ¿no? Relativamente bajos si es que se tiene estas piedras cerca al lugar. Si es que se tiene cerca piedras que se puedan utilizar, bueno, el material va a ser casi nulo. Lo único que se gastaría serían las mallas electrosoldadas que se tienen para poder contener estas piedras, que son antióxido, ¿no? Entonces, tiene un costo sí importante las mallas, pero bueno, no es casi nulo con referente a que el volumen que en sí va a ser más importante es el de la piedra. Están diseñados para mantener una diferencia en niveles altos, ¿no? Estos se pueden generar, como les mencionaba, por andenes y si se tiene un espacio importante para poder colocarlos, bueno, por economía del terreno se puede colocar y permite también la colocación de vegetación. Consideraciones en construcción. Por ejemplo, para la cimentación es necesario alejarse al menos 4 veces del límite, 4 veces de la base de la cimentación del límite de la ladera, ¿no? Por ejemplo, si nuestra zapata tiene 1 metro de ancho, entonces de la ladera tendremos que alejarnos por lo menos 4 veces ese ancho. Eso es como mínimo, ¿no? Como mínimo, más, o sea, en el extremo que necesitemos llegar a ese punto, ¿no? Lo recomendable es siempre retirarse una distancia importante de 20, 50 metros, también de acuerdo a las condiciones del terreno, ¿no? Si el terreno es cohesionado, es rocoso, no va a aportar en el terreno, pero si es un terreno inestable, bueno, ni por 50 metros del lugar para poder que con el tiempo, con los años, esto no vaya a aumentar y esta ladera no se vaya a acercar se trata de proteger estos lugares para evitar que esto se los siga erosionando. Es por eso que, como ven en la imagen, han colocado mallas, ¿no? Para evitar que las piedras también puedan caer con frecuencia a ese lugar. En algunos lugares colocan vegetación para que esta vegetación pueda adherirse y unir mejor estas laderas y evitar que esto se vaya erosionando con el tiempo. La cimentación no deben estar apoyadas en terrenos inestables, no sobre relleno, ¿no? Si colocamos sobre una construcción sobre relleno, es más de seguro que esto va a ceder simplemente con su peso. O sea, no es necesario que sean 2 o 3 pisos. Simplemente con un piso vamos a encontrar ya fallas estructurales. Y eso, bueno, lo he podido ver en diferentes casos donde me citan por una fisura en los muros y construido justo sobre la parte de relleno y todo este cerco por su propio peso, o sea, hablamos de ladrillos nada más, ha cedido y se ve claramente una fisura de medio centímetro bien marcada en esa unión. Una parte estuvo en relleno y la otra parte estuvo en un terreno estable. Entonces, no necesariamente tiene que estar techado el lugar, basta con un cerco simple para darse cuenta de que esto ha cedido a diferencia de la otra cimentación. Los comportamientos de la estructura. ¿Qué comportamientos va a tener una estructura en estos lugares? Bueno, con el comportamiento, como ven aquí, cuando uno construye de esta forma, vamos a ver acá con el apoyo de un puntero, aquí tenemos una cimentación. Ven aquí un puntero, acá
Aquí está otra cimentación en otro nivel, ¿no? Un nivel muy diferente. Y vemos que se regula y se nivela con alto, ¿no? Acá. Y esta ya no tiene cimentación. Entonces, el apoyo que va a tener va a ser muy diferente esta estructura con esta cimentación. Cuando existe un irregular, vamos a encontrar diferencias de plantas. Una planta va a ser mayor, va a tener una mayor deformación porque va a tener un espacio más amplio que los pisos inferiores. Basta que falle un piso inferior para que pueda arrastrar a todo lo demás. Y va a ser muy complicado poder controlar todo ello, porque en un análisis práctico que se realiza en base a las reglas, a las fórmulas que se tienen ya sobre el diseño sismo resistente, que no están muy cercanas a esto. Y al hacer este diseño se va a lograr cálculos muy diferentes que no van a asemejarse a la realidad, ¿no? Entonces, es muy complicado poder realizar este tipo de construcciones, a diferencia de que se pueda realizar por bloques, ¿no? O sea, generar esta parte de aquí, un bloque que nacería a un solo nivel, nacería a un solo nivel la cimentación, todo este bloque, y este bloque de aquí se generaría a otro nivel, ¿no? Nacería a otro nivel. Entonces, ahí ya tenemos bloque uno, ¿no? Este es bloque uno y este de aquí sería un bloque 2. Entonces, ya volvemos a regular la edificación y podríamos controlar mejor esta interacción que va a tener la estructura. Esa sería, digamos, una recomendación en este tipo de casos. Ahora veamos otras soluciones constructivas. Aquí te he hecho un pequeño gráfico para que puedas ver cuando hay una construcción. Imaginemos que esa es la construcción. En el caso de existir una construcción ya existente, ¿no? Y nosotros vamos aquí a construir nuestra vivienda, ¿no? Estamos en una ladera. Es importante verificar si la cimentación vecina, la cimentación que planeamos nosotros construir, nos vamos a encontrar por debajo de la cimentación vecina. Así, pues deberemos realizar una calzadura, como vemos aquí en la imagen, ¿okay? Para poder evitar que este peso de aquí vaya a ceder y vaya a generar un colapso de esta parte de la estructura y que pueda arrastrar a toda la demás. Entonces se colocan estas calzaduras en la cimentación vecina. Eso pasa cuando tenemos este caso de que nuestro vecino no consideró nuestra construcción y que seguramente va a pasar en muchos de los casos. La construcción en ladera, bueno, seguimos. En el caso de que ya construimos nosotros, o sea, ya hicimos sus calzadura del vecino, construimos nuestra edificación, hicimos nuestra cimentación y lo que debemos hacer nosotros como constructores responsables es colocarle una falsa zapata. Este concreto que vemos aquí en una textura diferente a nuestra cimentación que está acá arriba, tiene un concreto de menor resistencia, no requiere que nosotros coloquemos el mismo concreto para este volumen que tenemos aquí, que sería un costo innecesario. Podemos utilizar un concreto de 100 kilogramos por centímetro cuadrado más 30% de piedras grandes, como antiguamente se hacía en la cimentación, ¿no? Rellenamos esta calzadura futura de nuestra cimentación para evitar que cuando construya nuestro vecino, a ver si acá no se ve aquí, cuando construya nuestro vecino, que puede ser algo similar a lo que pasó anteriormente, ¿no? Construye aquí su vivienda y realiza la excavación, se encuentre con nuestra falsa zapata y no tengamos el problema que nuestra cimentación, que está aquí, pueda quedar al aire y que pueda generar, de repente, si el vecino construye bien o no contrata un buen constructor, pueda tener problemas durante esta construcción de la falsa zapata y pueda generar el colapso de la estructura. Entonces, para poder evitar eso y no ponernos en manos de otras personas, nosotros podemos asegurar nuestra edificación colocando estas falsas zapatas en este lugar. En el caso de suelos arenosos, hacer una viga de cimentación va a ser, digamos, el único camino para poder construir hasta una edificación de un piso. Construir máximo 2 pisos es lo que se recomienda, ya que si nosotros construimos más de ello, la cimentación va a ser mucho más costosa. Va a ser tan costosa que no nos va a permitir de repente tomar buenas decisiones en el proceso constructivo y busquemos ahorrar
en disminuir algunos costos en materiales o el mismo maestro de obra pueda inducir a ello, ¿no? Entonces, para poder evitar que nuestro diseño de la cimentación y de la construcción en general pueda aumentar en su costo de materiales y mano de obra, es importante poder conocer nuestros límites de acuerdo al terreno. Ahora, es lo que se recomienda para poder evitar que se construya de forma irregular. Encofrar la cimentación también es otro punto importante. Si es un suelo arenoso, está de más, por más que se mantenga de repente, eh, digamos, con la forma del terreno para poder colocar nuestra cimentación, se recomienda colocar, si bien plástico, para poder evitar que este suelo arenoso pueda absorber y pueda quitarle todo el agua a nuestro concreto, dejándolo sin una resistencia adecuada. Sería mejor encofrar la cimentación. Mi Bolsillo es una aplicación que descargamos en nuestros celulares y nos enseña a tomar decisiones acertadas acerca de cómo usamos nuestro dinero, y a su vez también a través de ella podemos acceder a un préstamo para nuestro negocio. Entonces, si buscamos ordenar nuestras finanzas, hacer crecer A nuestro ver, negocio. Flavia, un momento, creo que estaba leyendo aquí en los comentarios de que no se escuchaba. No sé si Nicole nos puedes ayudar con el tema del audio. A ver, coméntenme, constructores, si a mí sí se me escucha al momento de poder platicarles. Sí, sí, Fabián, ahorita lo repetimos. Quería ver si se me escucha a mí. Se fue el audio, dicen algunos. Podríamos revisar ello. Ahorita seguramente vamos a revisar esta parte del audio que se fue por partes. Me parece que... Sí, ya se arregló el audio, parece. Un momento, creo que está leyendo aquí en los comentarios. Se escucha, dicen algunos, ¿no? Ahora sí me dicen. Gracias, Henry. Gracias, Yasmani. ¿Qué tal? ¿Estamos ok? Bueno, sí, algunos mencionan que ya está todo bien. Entonces, a ver, Flavia, coméntanos un poco más nuevamente sobre Mi Bolsillo. Ok, repito entonces, no hay problema. Les comentaba que Mi Bolsillo es una aplicación que nos descargamos en el celular, como nos descargamos todas las demás aplicaciones que usamos, y nos enseña a cómo tomar decisiones acertadas acerca de cómo usamos nuestro dinero, y a su vez también a través de ella podemos acceder a un crédito para nuestro negocio. Entonces, si buscamos ordenar nuestras finanzas, si buscamos crecer nuestro negocio, si buscamos un préstamo, tenemos que pensar en Mi Bolsillo. ¿Ok? ¿Me ayudas con la siguiente diapositiva, por favor? Claro. Vamos a ver cómo funciona. Paso número 1, tenemos que descargarnos el aplicativo. Ya sabemos todos cómo descargamos un aplicativo. Luego de eso nos registramos, llenamos nuestros datos, les contamos un poco a la aplicación cuáles son nuestros ingresos, cuáles son nuestros gastos y nuestra meta de ahorro. Esto es muy importante. Tenemos que contarle para qué queremos ahorrar y cuánto es lo que necesitamos ahorrar. Luego de eso, el aplicativo nos lleva hacia una experiencia de juego. Acá es donde nosotros mejoramos nuestra salud financiera jugando. Nos hacen preguntas y nos enseñan bastante acerca de este tema. Con eso vamos a ir recolectando puntos y subiendo de categoría. Y es cuando llegamos a una categoría en particular, donde ya vamos a estar listos para solicitar nuestro préstamo. Ok, si me ayudas con la siguiente diapositiva, por favor. Sí. Otras ventajas de la aplicación. Vamos a tener control de nuestros ingresos y gastos desde el celular. Todo el día vamos a poder revisarlos. Nos enseña a tomar decisiones acertadas y cómo esta meta de ahorro, que ya les había comentado, podemos lograrla en menos tiempo. También nos enseña acerca de las mejores opciones una vez que nosotros apliquemos el crédito y nos lleguen las ofertas de las distintas entidades financieras. Nos va a enseñar cómo tomar la mejor decisión, cuál es el producto que más nos va a servir, que más nos conviene para cada uno de nosotros. ¿Ok? Si me ayudas con la siguiente, por favor. Estos son un poco de testimonios de personas que ya han usado el aplicativo, que les han podido
servir bastante y han podido ordenar sus finanzas. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Finalmente, si tienen alguna consulta, pueden encontrarnos en Facebook, nos escriben y ahí de manera casi automática vamos a poder responderle y absolver todas sus preguntas. Pero siempre paso número 1, descargarse el aplicativo. Y eso es todo por el Claro, momento. sería muy interesante probar el aplicativo porque las personas que de repente no saben cuánto de dinero tienen debajo del colchón o en el fondo de la billetera, va a ser una, digamos, mostrar a los bancos, mira, tengo ahorrado esto y puedo ser una buena opción para poder conseguir un préstamo. Claro, por supuesto que sí. Genial. Ujú. Entonces, digamos, para que ustedes puedan tener esta interacción de todo lo que explicó Flavia, que seguramente es la de la foto, van a poder probar, descargar esta aplicación, ver cómo es el paso a paso que justamente explicó Flavia, que es muy sencillo, es muy intuitivo poder registrarse y empezar a ahorrar, que es lo importante si queremos, de repente, como dice, cumplir un objetivo o de estudio, de viaje o emprender, que es algo que debemos hacer todos. Sí, eso es todo. Te agradezco mucho por el tiempo. Muchas gracias. Listo, Flavia. Gracias a ti por presentarnos esta gran aplicación. Bueno, también Ciber Perú premia por tu participación en esta capacitación. Tenemos el próximo sorteo que es una amoladora de 4,5 pulgadas, marca Bosch, un polo Ciber Perú y un manual de construcción civil. Para poder llevarnos este premio, ¿qué es lo que debemos hacer, Milagros, para poder Sí, realizar para poder participar de este sorteo? claro, Ronald. Para poder participar de este sorteo, invitamos a todos nuestros personas que están participando en esta capacitación a llenar el formulario que vamos a ir dejando en los comentarios para que puedan completarlo y si responden al menos 3 de las 5 preguntas van a poder también obtener su certificado y van a poder participar del sorteo. Perfecto, sí, y bueno, como ya todos los participantes de estas capacitaciones saben, vamos a repasar un poco por qué debemos elegir CIER Perú. Existen 7 razones muy importantes, seguramente ustedes ya conocen una de ellas y sería importante también que nos comenten aquí abajo cuáles son la razón importante para ti de por qué eliges el fierro de construcción de CIER Perú. Bueno, el primero es el fierro de construcción CIER Perú, es producido especialmente para las exigencias de la construcción de nuestro país, haciendo de este un material muy necesario e importante para brindar la seguridad a nuestra vivienda ante los sismos que estamos próximos a pasar en el Perú y esperemos que las construcciones puedan resistir este tipo de movimientos sísmicos. Segundo, cuenta con corrugas, que ya saben ustedes, nos permite poder tener una mayor adherencia. Tercero, el fierro de construcción está por encima de las tolerancias mínimas que exige el reglamento tanto peruano como el internacional, que bien lo mencionamos aquí. Cuarto, cuenta con la marca de garantía de Cider Perú, que tiene más de 65 años realizando la fabricación de este material para muchas de las viviendas y edificaciones que se han construido en el Perú. Y cuenta con el respaldo de más de 120 años de Yerdao, que es una empresa internacional que ha podido impulsar la garantía y la calidad de este fierro de construcción. ¿Cuál es el quinto motivo, Milagros? Claro, Ronald. El siguiente es que somos la única siderúrgica en Perú acreditada por el INACAL como un organismo de inspección. Asimismo, tenemos un laboratorio de ensayos acreditado por el INACAL que nos permite emitir informes de ensayos garantizando la confiabilidad de sus resultados y también cuenta con las certificaciones internacionales ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001. Exacto, es muy importante las certificaciones que tiene una empresa y más cuando se fabrica un material tan importante para que brinde la seguridad de nuestra estructura. Y para que ustedes puedan descargarse la aplicación, Milagros le va a comentar cuál es el paso a paso. Claro, para ello primero van a tener que ingresar a la página web www.construyeconacero.ciberperú.p. Luego harán clic en la sección Aprende y van a elegir el perfil al cual pertenecen, ya sea dueños de obra o expertos en acero. Van a completar sus datos en el formulario. Eso solo si es la primera vez que ingresan. Si ya han ingresado, solo utilizan su usuario y contraseña.
Y por último van a información descargable y aquí van a poder encontrar todas las presentaciones de las capacitaciones. La del día de hoy la vamos a estar subiendo durante la próxima semana. Ok, aquí van a encontrar todas las presentaciones pasadas que ya se han dictado aquí en las diferentes capacitaciones que se dan semanalmente. Van a poder buscar como acá metrados de losas, tema de soldadura de tubos, de perfiles también que se dictan, también temas de minería que también se han tomado en cuenta en algunas semanas. Van a poder encontrar todo ello, descargarlo y repasar alguna información que necesiten para poder refrescar lo que se ha platicado. Ahora vamos a ver cómo van a poder obtener su certificado, que esto va a ser de forma inmediata. Ustedes mismos van a poder obtenerlo y descargarlo. Para esto vamos a primero ingresar el enlace que vamos a estar dejando en los comentarios. Luego van a completar sus datos correctamente. Para ello deben ingresar bien sus nombres y apellidos porque va a ser los datos que van a salir en su certificado. Luego de ello van a ir a la encuesta y una vez que completen el formulario le van a hacer clic a la opción de enviar. Recuerden que para certificarse deben responder como mínimo 3 preguntas de las 5, al menos 3 preguntas de forma correcta. Y bueno, luego van a poder ver los términos y condiciones y de aprobar van a poder hacer clic en la sección de ver certificado y van a poder descargarlo de forma inmediata. Ustedes mismos en formato PDF, ya no es necesario que se pida por correo o que les llegue por correo. Ahora ustedes mismos lo pueden descargar y lo van a poder obtener de inmediato. Ahora vamos con el tiempo de preguntas. Han llegado por aquí algunas preguntas. Así que vamos con la primera de Abraham Huertas. Él nos dice, hola Cristian, una consulta. ¿Zona vulnerable es también un terreno relleno que ha sido antes un terreno pantanoso? Por ejemplo, en Chorrillos hay partes cerca a los pantanos de Villa que han sido tomados por la construcción y vivienda. En ese caso de laderas podríamos tajarlo en vez de rellenar. Eso nos daría mayor estabilidad y firmeza. Ok, sí, justamente en Chorrillos hay zonas pantanosas donde no se puede construir. Es por eso que se ha quedado como vegetación. Y zonas aledañas que tienen un terreno, digamos, muy inestable en tema de no solamente pantanosos también, sino arenoso. Entonces, lo que se busca es poder encontrar este terreno seguro, este terreno que aporte cierta resistencia o oposición a que la estructura se vaya a hundir. En el mejor de los casos, vamos a encontrar un terreno con una capacidad al menos de 0.7, 0.5, que se pueda mejorar, pero esto ya va a depender mucho de lo que se planee construir, si es una casa de 2 pisos o una casa de 4 pisos o 3 pisos, para lo cual se va a tener que hacer una cimentación especial, ¿no? Y que esto va a incurrir en gastos que de repente uno no tenía en cuenta ni lo ha visto en construcciones similares de vecinos, porque en muchos casos los vecinos tampoco han construido en base a diseño, simplemente han construido y no han visto este tipo de edificaciones construidas con plateas de cimentación, donde va a ingresar una gran cantidad de fierro de construcción y esto va a encarecer mucho la construcción. Es por eso que no se recomienda construir en lugares que presenten terrenos con poca o nula capacidad, como lo son los rellenos o los pantanos. Hay que realizar esta verificación en base a un estudio de suelos y conocer realmente qué resistencia te aporta este terreno, ya que, digamos, en este caso la vulnerabilidad sería por el terreno, ¿no? Por la capacidad del terreno. Perfecto, Ronald. Él también nos pregunta, en caso de laderas, ¿podríamos tajarlo en vez de rellenar? ¿Eso nos daría mayor estabilidad y firmeza? Claro, sí, justamente como le explicaba en el tema de este ejemplo, donde se da una construcción por donde se iba comiendo el terreno, ¿no? Se iba, digamos, llegando al terreno. Eso no sería lo recomendable. Lo recomendable sería que se hagan construcciones por módulos, donde se encuentre un terreno estable y nivelado y desde ahí se empiece la cimentación. Ahora, estos módulos se pueden dar en 2 o en 3, de acuerdo a la longitud que se tenga del terreno, pero es para que la estructura tenga un mejor comportamiento al momento de tener un movimiento sísmico. Es importante justamente como lo que hice, en vez que hacer esas pircas que vimos en la foto, hacer una excavación, nivelar, encontrando un terreno estable y sobre eso recién empezar a construir. Perfecto, Ronald. Ahora vamos con la consulta de Christopher.
Él nos dice, ¿quién controla sobre los rellenos sanitarios? La municipalidad. La municipalidad es el ente que va a, digamos, velar por el uso adecuado de los suelos. Y eso, el uso de los suelos está en su zonificación que ellos tienen. Y lo que único que deberían hacer es hacer respetar esta disposición que es esta planificación urbana que se tiene en las municipalidades. Lo cierto es que, bueno, sin entrar mucho en política, es que existe poca fiscalización de la municipalidad y eso lo pueden, digamos, validar mucho de los constructores o seguidores que están aquí, donde en edificaciones se han construido sin licencia, ¿no? Entonces, eso no es porque la municipalidad sea buena, simplemente porque no tienen personal dentro de la municipalidad que puedan enviar a realizar fiscalizaciones a las obras que se estén construyendo. Entonces, si no se puede fiscalizar proyectos nuevos, tampoco o es poco probable que se fiscalice el crecimiento de la población dentro de su territorio. Genial, Ronald. Ahora vamos con la pregunta de Joana Grados. Él ya nos consulta, en laderas como Ventanilla, ¿es posible hacer cimentaciones para viviendas? ¿Qué recomienda usted? Bueno, he hecho proyectos en Ventanilla, en Pachacútec, cerca de mi Perú. Y bueno, justamente hoy día me escribía una persona de mi Perú, que es un lugar de Ventanilla, donde presentan problemas estructurales las viviendas, ¿no? Y son cerca de 300 viviendas que fueron entregadas hace años, o sea, hace buen tiempo, hace 15 años, 20 años, donde en estas zonas lejanas a Lima, la ciudad, se realizaban lotizaciones, módulos pequeños de viviendas de un piso y que se fueron entregados. Pero con el tiempo se fueron construyendo viviendas sobre estos módulos pequeños que simplemente era para un piso, no tenía que construirse más pisos. Eh, Se construyeron estos pisos y hoy en día tienen problemas de fallas estructurales dentro de su vivienda. Entonces, el tema de la cimentación que se coloque va a tener que ser de acuerdo al terreno que se encuentre. Justamente como le indiqué en la primera pregunta, hay terrenos en Ventanilla que tienen un terreno completamente inestable, ¿no? Donde seguramente se va a tener que hacer un mejoramiento del terreno y hacer una platea de cimentación para poder al menos construir una casa de dos pisos, ¿no? Donde en otros proyectos, en otros terrenos tiene que construir, se hace platea de cimentación, pero para edificaciones mucho más grandes. En estos lugares se te va a tener que hacer toda esta estructura para poder solamente construir dos pisos, ¿no? Entonces, hay que tener en consideración ese balance y a veces de si me costó barato el terreno, pero se nivela con lo que puedo hacer como inversión en ese terreno. Es un peso que se debe evaluar. Y bueno, en el caso de Ventanilla, sí hay lugares donde se puede hacer una cimentación con vigas de cimentación simplemente. En otros lugares se tendría que hacer plateas de cimentación. Ya sería conocer un poco más cuál es el tipo de suelo exactamente en el lugar. Pero sí se puede construir en Ventanilla. Sí, hay zonas donde el terreno es con una resistencia permitible. Genial, Ronald. Ahora vamos con la pregunta de Julio. Él nos dice, recomendaciones para terrenos de playa donde hay salitre. Ok, en el caso de que tengamos un suelo agresivo que nos quiera perjudicar con la durabilidad del concreto, debemos utilizar un cemento que no pueda ser dañado por este sulfato que se tiene en el terreno, que es el tipo 5. Y adicional a eso, al concreto mismo, se recomienda que se coloque un impermeabilizante. El impermeabilizante es importante para poder generar esta capa protectora del concreto y evitar que la humedad también pueda tener en contacto y esta pueda subir por la cimentación, ¿no? Entonces, colocando eh, un concreto con un cemento tipo 5 con un impermeabilizante y encima de eso protegerlo con plástico, creo que va a generar una mayor durabilidad de tu estructura. Adicional a ello, en terreno de playas hay que es importante identificar si existe por debajo del terreno aguas freáticas para que puedan, son bolsas que a veces están debajo del terreno y si tú sobre un hueco del terreno colocas una zapata, el peso que ejerce esa zapata puede generar que este hueco se rompa y el terreno descienda y complete ese hueco y tu cimentación pueda también ceder. Es por eso que se debe identificar si dentro del lugar existen este tipo
de estructuras internas, ¿no? Estos vacíos que puedan haberse generado por el flujo del agua subterránea. Es otro, digamos, consejo que podría dar en el caso de edificaciones que están cerca a playas. Súper, Ronald. Creo que en general ha quedado bastante claro. Igual si hay preguntas por ahí las iremos respondiendo en el transcurso de la semana. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Por favor, síganos dejando qué temas les gustaría ir viendo próximamente para tomarlos en cuenta, ya que el objetivo de CIDER Perú con estas capacitaciones es que ustedes sigan aprendiendo y también premiarlos por ese deseo de seguir capacitándose. Ronald, no sé si hay algo más que desees agregar. Sí, Milagros, bueno, agradecer a todos los que se han quedado hasta esta parte de la plática que hemos tenido hoy en la conferencia. Y bueno, también invitarlos a mi canal personal. He subido un video sobre la construcción sostenible. Algunos no le toman mucho interés a esta parte de la sostenibilidad y del cuidado que debemos tener al medio ambiente, pero es muy bonito. Grabé este video en Argentina, de esta vivienda que se está construyendo en medio del bosque, que bueno, espero que les guste y bueno, los invito al canal y también invitarlos a la próxima capacitación que vamos a dictar. Es importante capacitarse y nunca dejar de aprender. Nos vemos seguramente en la siguiente capacitación.